¿Hijos de Elohim o de Satanás? Apreciados lectores, extraño interrogante con el cual figura titulado el presente documento. Pensarán ustedes, créanlo o no, a estas alturas de la vida no existe una conciencia clara respecto a los tipos de acciones que cada día realizan los hombres, dado que se han invertido conceptos y a lo bueno lo llaman malo y a lo malo bueno, tornándose en costumbre como si se tratase de algo natural. ¿Dónde está la raíz de todo ello? Ni más ni menos, eso ha sido obra del adversario, Satán, y sus hijos, los cuales han trastornado al mundo, modificando valores y confundiendo a millones de seres humanos que actúan en contravía de la ética y la moral. Isaías 5:20. Ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. 5:23. Los que justifican al impío mediante cohecho y al justo quitan su derecho. 5:24. Por tanto, como la lengua del fuego consume el rastrojo y la llama devora la paja, así será su raíz como podredumbre, y su flor se desvanecerá como polvo. Porque desecharon la Torá de Yahvé Sebaot y abominaron la palabra del Kadosh de Israel. Los hacedores del mal siempre van en contravía con la palabra de Yahvé, la cual se encarga de cuestionar sus acciones y ponerlas en evidencia. Hebreos 4:12. Porque la palabra de Elohim es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el ruah, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Isaías 55:8. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Yahvé. 55:9. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. En procura de aclarar las diferencias que existen entre los hijos de Elohim y los de Satanás, es menester recordar que el Supremo Creador no obliga a nadie, sino que permite a cada persona tomar conciencia de los principios que representan tanto la bondad como la maldad. Eclesiastés 7:14. En el día del bien goza del bien, y en el día de la adversidad considera. Elohim hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada halle después de él. Si optamos por llevar una vida acorde con las instrucciones dadas por el Padre Celestial, entonces tratemos de buscar que nos otorgue sabiduría de lo alto, para que al escudriñar su palabra podamos discernir cuál es su real voluntad y tomar el camino indicado de la mano de su Hijo unigénito. Salmos 25:4. Muéstrame, oh Yahvé, tus caminos, enséñame tus sendas. 25:5. Encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Elohim de mi salvación. ¿Cuál es ese camino? Juan 14:6. El Salvador le dijo: Yo soy el camino y la verdad y la vida.
Nadie viene al Padre sino por mí. Isaías 26:7. El camino del justo es rectitud. Tú, que eres recto, pesas el camino del justo. 6:8. También en el camino de tus juicios, oh Yahvé, te hemos esperado. Tu nombre y tu memoria son el deseo de nuestra alma. Si una persona anhela ser parte del reino de Elohim y, por consiguiente, ser tenida como hijo del Rey de Reyes, no basta con expresarlo, sino que debe demostrarlo en su vida cotidiana, al cumplir con ciertos requisitos. Josué 22:5. Solamente que con diligencia cuidéis de cumplir el mandato y la Torá que Moisés, siervo de Yahvé, os ordenó, que améis a Yahvé, vuestro Elohim, y andéis en todos sus caminos, que guardéis sus mandatos, y le sigáis a él, y le sirváis de todo vuestro corazón y de toda vuestra alma. Elohim no obliga a ninguna persona a seguir un camino previamente determinado, pues cada cual tiene libertad para decidir su destino. Esa forma de proceder se denomina libre albedrío. La naturaleza humana nos conlleva a ser más dichosos si tomamos nuestras propias decisiones y no cuando éstas son el resultado de una imposición, de tal manera que, si confesamos ante Yahvé un sincero deseo de seguirlo, debemos estar en total disposición de obedecer todas sus instrucciones. Proverbios 21:2. Todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero Yahvé pesa los corazones. Josué 24:15. Y si mal os parece servir a Yahvé, escogeos hoy a quien serváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Yahvé. Elohim no acepta que tengamos relación con el mal, representado por el adversario y el mundo, pues resulta contradictorio llevar una doble vida. No es posible andar en pos de ídolos, deseos de la carne y de la vanagloria de la vida, e igualmente presentarnos como si fuésemos hijos del Altísimo, porque estaríamos incurriendo en una blasfemia o un pecado grave. Santiago 4:4. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Elohim? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Elohim. Primera de Juan 2:16. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Segunda de Corintios 6:15. ¿Y qué concordia el ungido con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? 6:16. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Elohim y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Elohim viviente. Mateo 6:24. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro.
no podéis servir a Elohim y a las riquezas. De igual modo, no debemos jugar con dos cartas, pues Elohim jamás aceptará que seamos tibios o indiferentes. O somos fríos o actuamos como calientes, pero jamás nos presentemos conforme a todas nuestras conveniencias, como si el Padre Celestial de ello no se enterara. Apocalipsis 3:15. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. 3:16. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. 3:17. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. ¿Quieres seguir la ruta trazada por Elohim? Entonces, presta atención a estas palabras. Deuteronomio 10:12. Ahora, pues, Israel, ¿qué pide Yahvé tu Elohim de ti? Sino que temas a Yahvé tu Elohim, que andes en todos sus caminos, y que lo ames y sirvas a Yahvé tu Elohim con todo tu corazón y con toda tu alma. 10:13. Que guardes los mandatos de Yahvé y sus estatutos, que yo te prescribo hoy, para que tengas prosperidad. Miqueas 6:8. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Yahvé de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Elohim. No obstante, muchas personas convocadas por Yahvé, en lugar de atender su llamado, le responden así. Jeremías 6:16. Así dijo Yahvé: Paraos en los caminos, y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron, no andaremos. ¿Por qué razón millones de personas proceden de la misma manera? Simple y llanamente, como está descrito en la palabra de Yahvé, desde el inicio de la creación, unos ángeles protagonizaron una rebelión en contra de Yahvé, la cual perdura hasta hoy. Estos seres espirituales no poseen cuerpo físico, solo Ruah. Tuvieron como líder a la cabeza un querub, más tarde conocido como Hasatán, que traducido es el adversario. Estos ruajot o espíritus inmundos, obrando en su condición de hijos de Satanás, el diablo, gran dragón o la serpiente antigua, su padre putativo, han venido durante muchos siglos engañando a los hombres, induciéndolos a realizar actos perversos cargados de injusticia, maldad, inmoralidad, idolatría y manipulaciones de las escrituras, introduciendo mentiras por doquier para confundir a la humanidad. Por la gravedad de sus acciones en el cielo, unos ángeles caídos fueron lanzados a la tierra y otros quedaron prisioneros. Apocalipsis 12:7. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles
luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles. 12:8. Pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. 12:9. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Judas 1:6. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día. Unos ángeles caídos quedaron prisioneros, pero otros se encuentran en libertad, deambulando por la tierra y preparando trampas para lograr que todos los escogidos se extravíen del camino trazado por Elohim, al arrastrarlos hacia tentaciones, incentivando sus pasiones para que vivan en pecado y pierdan la posibilidad de alcanzar su salvación. Los ruajot, en su condición de seres espirituales, poseen capacidad para tomar posesión de un ser humano y se hace efectiva cuando el cuerpo de una persona es controlado por un demonio o por varios, como resultado de abrir la puerta al enemigo, al cometer pecado, generalmente por la ignorancia o desconocimiento de la palabra de Yahvé. Ruajot es el plural de la palabra hebrea ruah, cuyo significado, con sus respectivas acepciones, es el siguiente. H7306. Ruach, raíz primaria, propiamente soplar, respirar, solo, literalmente, oler o, por implicación, percibir, figurativamente, esperar por anticipado, disfrutar, aceptar, complacer, entender, oler, olor, percibir. H7307. Ruach de H7306. Viento, por semejanza, aliento. Una exhalación sensible o incluso violenta. Figurativamente, vida, ira, insustancial, por extensión, región del cielo, por semejanza, espíritu, pero solo de un ser racional, incluido su expresión y funciones: aire, aliento, ánimo, enojo, espíritu, hálito, ímpetu, ira, lado, respiración, soplar, soplo, tempestuoso, vacío, en vano, viento. De conformidad con las acepciones anteriores, al usar la palabra ruah, nos estamos refiriendo a un soplo, viento o aliento, algo insustancial que posee vida y transmite entendimiento, emociones y deseos, las cuales se pueden percibir y aceptar. Ello nos indica que un ruah no posee cuerpo físico o humano, tal como reza en la Escritura. Lucas 24:39. Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un ruah no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. ¿Cómo se le abren puertas a los ruajot? Es común en nuestros días considerar al demonio como un personaje inexistente, casi mitológico y sin importancia en nuestras vidas. Es como un cuento de horror creado para asustar pequeños y, de esta manera, nos presentan al diablo y sus ángeles
como auténticos seres divertidos. No sean ingenuos. Los demonios son demasiado astutos y conocen las debilidades de cada ser humano, lo cual les permite utilizarlas en contra nuestra para ganarnos la batalla. La Escritura revela en varios pasajes la forma de proceder de los ruajot inmundos, en algunas ocasiones actuando individualmente o también en grupos o legiones. Marcos 5:8. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. 5:9. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Estos espíritus inmundos estudian previamente a quienes no transitan el camino indicado por Elohim y, de antemano, conocen sus debilidades e inclinaciones mundanas para arrastrarlos hacia sus pasiones y vicios conocidos como las obras de la carne. ¿En qué consisten las obras de la carne? Gálatas 5:16. Digo, pues, andad en el Rúa de Elohim, y no satisfagáis los deseos de la carne. 5:19. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. 5:20. Idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. 5:21. Envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Elohim. Asimismo, se observan a diario desfilar a personas que asisten de forma masiva a consultas con 1. Adivinos y brujos, 2. Curanderos, 3. Rituales y maleficios, 4. Espiritistas, 5. Exorcistas y toda una serie de prácticas propias de las religiones paganas. Las Escrituras traen a colación diferentes ejemplos acerca de las formas como se manifiestan estos espíritus inmundos en muchas personas, tal como veremos a continuación. De enfermedad, Lucas 13:11. Y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía rúa de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. De fornicación, Oseas 4:12. Mi pueblo a su ídolo de madera pregunta, y el leño le responde, porque rúa de fornicaciones lo hizo errar, y dejaron a Elohim para fornicar. De inmundicia, Zacarías 13:2. Y en aquel día, dice Yahvé de los ejércitos, quitaré de la tierra los nombres de las imágenes y nunca más serán recordados. Y también haré cortar de la tierra a los profetas y al rúa de inmundicia. De adivinación, Primera de Samuel 28:7. Entonces Saúl dijo a sus criados: buscadme una mujer que tenga rúa de adivinación, para que yo vaya a ella
y por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron: He aquí, hay una mujer en Endor que tiene rúa de adivinación. De celos. Números 5:30. Del marido sobre el cual pasare rúa de celos, y tuviere celos de su mujer, la presentará entonces delante de Yahvé, y el sacerdote ejecutará en ella toda esta Torá. También se presentan casos cuando son múltiples los ruajot que invaden el cuerpo de una persona, convirtiendo su vida en tragedia. Lucas 8:30. Y le preguntó el Salvador diciendo: ¿Cómo te llamas? Y él dijo: Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Todo ello se presenta cuando una persona, siendo seducida por un deseo carnal, permite que los ruajot perversos ejerzan dominio sobre ella, puesto que, al infringir la Torá, queda aislada de Yahvé. Santiago 1:14. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. 1:15. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. ¿Cómo enfrentar los espíritus inmundos? Cuando un hijo de Elohim esté siendo atacado por ruajot inmundos, debe identificar por dónde abrió puertas al diablo y, por ende, acudir al Padre Celestial, solicitando su guía para proceder correctamente. Salmos 143:10. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Elohim. Tu buen rúa me guíe a tierra de rectitud. 143:11. Por tu nombre, oh Yahvé, me vivificarás. Por tu justicia sacarás mi alma de angustia. 143:12. Y por tu misericordia disiparás a mis enemigos y destruirás a todos los adversarios de mi alma, porque yo soy tu siervo. Los demonios, obrando en su condición de seres espirituales, tienen la capacidad de tomar posesión de un cuerpo físico. Sin embargo, esta situación no ha de presentarse en un hijo de Elohim, quien posee el Ruach HaKodesh, que otorga el ungido Salvador, el cual lo cobija bajo su cobertura. En virtud de ello, posee la autoridad para rechazar demonios. Primera de Juan 4:4. Hijitos, vosotros sois de Elohim y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Mateo 10:1. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los ruajot inmundos, para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. ¿Qué están tratando de hacer Satanás y los demonios? Ellos están intentando deshacer la obra de Elohim mediante sus prácticas engañosas que destruyen todo lo que proviene del Creador Supremo y todo lo que el Altísimo representa, porque esta es la verdadera salida a los males y opresiones emanadas del adversario, de Yahvé. Por tal razón estamos advertidos. Primera de Pedro 5:8. Sed sobrios y velad,
porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. 5:9. Al cual resistid firmes en la emuná, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Esta es la astucia del adversario que, durante miles de años, ha pasado ante la gente en general como si fuese un ministro de Elohim. Segunda de Corintios 11:14. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. 11:15. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Los verdaderos hijos de Elohim se encuentran aptos y en capacidad para reprender demonios con la total autoridad que proviene del Salvador. Un ejemplo de ello se encuentra en las Escrituras, cuando personas incrédulas se asombraron al ver a un discípulo del Salvador expulsando los demonios que atormentaban a las personas. Marcos 1:27. Y todos se asombraron, de tal manera que discutían entre sí, diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda aún a los ruajos inmundos y le obedecen? Hechos 19:12. De tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los ruajos inmundos salían. Satanás y sus demonios han engañado al mundo implementando por doquier religiones y doctrinas falsas, valiéndose de la incredulidad de las gentes, producto de su ceguera espiritual. Primera de Timoteo 4:1. Pero el Rúa dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la emuná, escuchando a ruajos engañadores y a doctrinas de demonios. Los ruajot inmundos crecen y se fortalecen de acuerdo al alimento que reciben, engendrando con ello sordos y mudos espirituales, puesto que permanecen incapacitados para escuchar y hablar la palabra de Yahvé. Jeremías 6:10. ¿A quién hablaré y amonestaré para que oigan? He aquí que sus oídos son circuncisos y no pueden escuchar. He aquí que la palabra de Yahvé les es cosa vergonzosa, no la aman. Éxodo 6:9. De esta manera habló Moisés a los hijos de Israel, pero ellos no escuchaban a Moisés a causa de la congoja de Rúa y de la dura servidumbre. Para resistir con éxito los ataques del adversario y sus ruajot, debemos tener puesta a toda hora la armadura de Elohim. Efesios 6:10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en Adonai y en el poder de su fuerza. 6:11. Vestíos de toda la armadura de Elohim, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. 6:12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. 6:13. Por tanto, tomad toda la armadura de Elohim,
para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. 6:14. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. 6:15. Y calzados los pies con el apresto de la besora de la paz. Efesios 6:16. Sobre todo, tomad el escudo de la emuná, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. 6:17. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Rúa, que es la palabra de Elohim. 6:18. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Rúa, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los Kadoshim. Segunda de Corintios 10:3. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. 10:4. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Elohim para la destrucción de fortalezas. 10:5. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Elohim, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia al ungido. Para alcanzar el respaldo de Elohim, no solo basta con elevarle oraciones, puesto que Yahvé únicamente presta atención a quienes han creído a su palabra pura y por ello han recibido el Ruach HaKodesh. Hechos 2:38. Arrepentíos y sumérjase cada uno de vosotros en el nombre del ungido Salvador para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Ruach HaKodesh. Recordemos que la expresión sumergir en el agua hace referencia al hecho de introducir a todo discípulo en el agua que proporciona la vida, es decir, en la palabra de Yahvé que nos suministra el Salvador. Juan 4:14. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. El Ruach HaKodesh solo es dado a los escogidos a través del ungido Salvador, como cabeza visible de la congregación o pueblo del Padre. Números 27:16. Ponga Yahvé, Elohim de los Ruajot, espíritus de toda carne, un varón sobre la congregación. Job 33:4. El Ruach de Elohim me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. El Salvador de los hombres ya se encuentra en la tierra, llevando a cabo la restauración del reino de su Padre, en cumplimiento de la profecía dada a conocer por Isaías. Isaías 11:2. Y reposará sobre él el Ruach de Yahvé, Ruach de sabiduría y de inteligencia, Ruach de consejo y de poder, Ruach de conocimiento y de temor de Yahvé. El Salvador tiene la facultad para otorgar el Ruach HaKodesh, dando paso a la creación del nuevo hombre, y a través de él cumplir la misión de llevar la besora a todas las naciones durante el tiempo del fin, por lo cual dará a conocer la verdad, la palabra de Yahvé, que ha sido ocultada durante siglos,
por parte de Hasatán, el adversario, y sus aliados. Segunda de Corintios 5:17. De modo que, si alguno está en el ungido, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Efesios 4:24. Y vestíos del nuevo hombre, creado según Elohim en la justicia y santidad de la verdad. Cada uno de los escogidos es un templo para Elohim. Primera de Corintios 6:19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Ruach HaKodes, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Elohim, y que no sois vuestros? Con el Ruach se recibe poder de lo alto. Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Ruach HaKodes, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hechos 2:3. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. 2:4. Y fueron todos llenos del Ruach HaKodes y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Ruach les daba que hablasen. Hermanos, si descuidamos la relación con Elohim por causa de nuestra incredulidad o falta de emuná, nuevos ruajot habrán de llegar, peores a los que antecedieron. Por ello, debemos aprender muy bien cómo ganar la batalla a los ruajot. Santiago 4:7. Someteos pues a Elohim, resistid al diablo y huirá de vosotros. 4:8. Acercaos a Elohim y él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. 4:10. Humillaos delante del soberano, y él os exaltará. Que la presente lección quede adherida por siempre en todos vuestros corazones, si realmente habéis contemplado vuestra salvación. Todo loor y toda honra sean para Yahvé. Shalom ubrajá, voz de chofar.